difundieron ciertos grupos económicos, políticos y financieros, introduciendo al país la vida de miles de trabajadores, la estabilidad de las regiones y de ecosistemas estratégicos en la dinámica minero-energética como la alternativa de desarrollo y progreso nacional. ¿Desarrollo para quién y progreso cómo? Fueron las preguntas que no nos hicimos y son las preguntas que nunca nos quisieron revelar. Las respuestas que nunca nos quisieron revelar. Después de décadas nos dimos cuenta y damos fe de que nos vendieron un cuento chimbo establecido sobre promesas falsas y expectativas irreales. Fuimos un tanto ciegos y por mucho ignorantes. Fueron décadas en las que Colombia estuvo sumida en la minería a gran escala, como lo planteé, como la panacea del desarrollo económico, productivo y social. Sabemos que la realidad minera se basó en el establecimiento de acciones armadas paraestatales que atentaron contra las poblaciones en zonas determinadas por la minería internacional como estratégicas. Cerrejón en La Guajira, Cerro Matoso en Córdoba, Quebradona en Buriticá y Buriticá en Antioquia, Marmato en Caldas, Colosa en Tolima, son algunos de los proyectos que podemos nombrar, pero son, perdón, son 6.528 títulos mineros los que se habían otorgado hasta octubre de 2025, estando vigentes 94% de ellos. Esos son 6.135. Sabemos que la minería se impuso como renglón obligado en varias zonas rurales a lo largo y ancho del país, contaminando ríos, destruyendo bosques, selvas, páramos, manglares, y que los acuerdos económicos que se establecieron marcaron décadas de relaciones comerciales inequitativas con las más grandes multinacionales mineras. A Colombia solo le han quedado migajas que por porcentajes paupérrimos que las minerías pagan al país. Testificamos como entre 2002 y 2010 los títulos mineros se triplicaron, lo que conllevó a una arremetida violenta en sectores rurales para abrir paso a las intervenciones de las mineras multinacionales. Vimos desfilar hacia los territorios cientos, si no miles de hombres armados para apropiarse de las tierras que debían ser excavadas, taladas, contaminadas. Y también vimos migrar a miles de familias campesinas que salieron de los territorios, huyendo de la violencia generada por esos frentes armados que abrieron camino al desarrollo y al crecimiento económico. Hemos testificado también las masacres más bárbaras, altos números de amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos, defensores ambientalistas, líderes y lideresas comunitarias. Entonces los años nos respondieron las preguntas que nunca hicimos, mostrándonos con hechos claros para quién era el crecimiento económico y cómo se hacía el desarrollo, contra las poblaciones, destruyendo el medio ambiente, despojando tierras y destruyendo los territorios. La minería no genera los puestos de trabajo ni los ingresos económicos prometidos. La economía colombiana nunca ha crecido al ritmo del crecimiento de las multinacionales y de los países que las hospedan. Pero hoy todavía algunos sectores que en la más grande muestra de ignorancia y barbaridad insisten en presentar la minería como la panacea. Hace pocos días escuchamos a un candidato vicepresidencial decir que si ganan sacarán hasta la última roca de carbón que haya debajo del suelo colombiano. En la otra orilla, en la que nosotros nos ubicamos, se promueve continuar avanzando y profundizando en la transición hacia energías renovables, reduciendo la dependencia de energías fósiles y por tanto reduciendo la actividad minera destructiva. Dos posiciones enfrentadas que debemos abordar con elementos fundamentados para entender a qué nos enfrentamos. Y para que nos ayude a entender mejor esta dinámica, y las posibilidades que existen, hemos invitado esta noche a Francisco Ramírez Cuellar, abogado representante de víctimas de compañías multinacionales en demandas internacionales para proteger a sindicalistas, sindicalistas y trabajadores de las mineras. Es investigador social, escritor del libro Las ganancias de la exterminación, en el que cuenta cómo las corporaciones estadounidenses han usado su poder para destruir a Colombia.
Es un colombiano conocedor del tema minero, que trabajó en el área y que ha testificado muchos de los episodios brevemente descritos en esta introducción. Francisco, bienvenido, gracias, eres un amigo de la casa, gracias por estar aquí y por abrir este espacio para esta conversación. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a los compañeros y compañeras que han ingresado a esta charla. Yo creo que como estamos cogidos del tiempo, entonces arranquemos de una vez y lo primero que ustedes, eh, pues vamos a utilizar como unas preguntas guías y lo primero que se plantea es cómo un país como Colombia, que era un país agrario, y aquí tenemos muchos expertos de Colombia que me, que me corregirán eh, sobre el tema minero y agrario. Colombia era un país agrario, es decir, relativamente agrario. Nosotros tenemos minería incluso antes de la llegada de los españoles, básicamente oro de aluvión, plata, platino que se conseguían en los ríos y cuando llegan los españoles, entonces se inicia el mayor saqueo y ya luego comienza a haber minería de túnel que no existía, solamente la del barequeo que conocíamos y que sigue desarrollándose aún en el país. Realmente lo que desata la situación, es decir, lo que pone en primer renglón a la minería en Colombia es eh, la necesidad de que el país provea de recursos minerales para la geopolítica y de la guerra que hay contra China y los países occidentales inician una estrategia encabezada por el gobierno de Canadá, que es el encargado no solamente de crear la legislación en Colombia, sino que la crea en todo el tercer mundo. La crea, es decir, ya estaba creada, pero lo que hace es cambiarla, pero cambiarla totalmente. Lo que hace es realmente una, una, una creación, un monstruo enorme que hoy tiene no solamente a Colombia, sino a casi a todo el tercer mundo en una crisis humanitaria enorme. Eh, el cambio del Código de Minas en Colombia y en otros países hecho por la cooperación, entre comillas, canadiense, implica no solamente el cambio del Código de Minas, cambian la legislación ambiental, hacen cuatro reformas tributarias en el caso de Colombia, cambian la legislación de petróleo e incluso introducen cambios con ayuda esta vez de la Unión Europea, en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código Contencioso Administrativo, es decir, en todas las ramas del derecho de los países. En una cosa que siempre me ha llamado la atención y yo llamo eso como la creación del marco legal del saqueo. Me llama la atención porque su discurso de legalidad se basa en cuando demandan a un país, como por ejemplo en Colombia, que ya lo han demandado y lo siguen demandando en tribunales internacionales, alegan la aplicación de la ley supuestamente de Colombia, pero esa ley supuestamente de Colombia la hicieron los canadienses. Entonces crearon su propia ley para poder saquear al país. Y aquí yo hago un respetuoso llamado a la gente de Canadá que está participando aquí. Y es que Canadá es un país, en mi criterio, y respeto a los que no opinan eso. Canadá es un país imperialista que se ha dedicado a saquear a Colombia, pero no solamente a saquear a Colombia, sino al tercer mundo. De hecho, entiendo que ustedes tienen un libro que se llama Negro Canadá, que fue recogido porque describía lo que estaba haciendo Canadá en África, pero también Canadá lo está haciendo en Asia. El 75% de los problemas ligados
a la minería y al medio ambiente los están produciendo empresas canadienses de acuerdo a investigaciones independientes que incluso han hecho eco en el propio Canadá. Entonces, cuando ellos crean esa legislación, estalla un problema enorme en el país, porque se crea el 40% del país entra a ser solicitado en concesión. En este momento, el concesionado como tal, es decir, en contrato, de acuerdo a las estadísticas de la Agencia Nacional de Minería, solamente está el 5% del territorio nacional. Pero en solicitud está el 40%, lo que implica literalmente congelar el área hasta que ellos exploren y ubiquen los yacimientos más importantes y comiencen el desarrollo de la minería. Pero ese abrir la minería a todo mundo, entre comillas, creó lo que hoy se conoce como la minería ilegal, que simplemente es la expulsión de pequeños mineros que antes estaban en áreas que no estaban legalizadas, se las quitan las multinacionales, los expulsan, pero los expulsan con una doble condición para que ellos sigan explorando y explotando de manera muchas veces irracional, como vemos cuando utilizan las retroexcavadoras. Pero también ahí hay una cosa que nos llamó poderosamente la atención, y es que a esa explotación se ligan los llamados grupos armados ilegales. Pero cuando nosotros comenzamos a investigar quiénes son los grupos armados ilegales, resulta que los grupos armados ilegales que tienen cualquier nombre, caparrapos, no sé qué, de la frontera, autodefensas gaitanistas de Colombia, disidencias, etcétera, etcétera, todos esos grupos, sin excepción alguna, excepto los que venían de la guerrilla tradicional, llamémoslo así, que todavía se sostienen en algunas regiones como es decir, como el ELN y las disidencias de la FARC, pero las disidencias de verdad. Porque las otras disidencias, y lo hemos dicho en varias conferencias, nosotros podemos señalar que las disidencias de la FARC en el Arauca no son las disidencias de la FARC, sino las disidencias de la Occidental. Porque resulta que todos esos grupos paramilitares de nueva generación, podemos llamarlos así, todos, sin excepción alguna, operan con los batallones pagados por las compañías multinacionales. ¿A través de qué? De una información que incluso hace varios años nos pasó Iván Cepeda cuando era senador. Todos los contratos que tienen las compañías multinacionales, contratos de seguridad, entre comillas, entre las compañías mineras y petroleras y el Ministerio de Defensa. Estas compañías le pagan al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa le paga a la brigada al batallón, el batallón crea el grupo paramilitar y ese grupo paramilitar se encarga de dos cosas, de hacer esa minería ilegal y también de asesinar a los dirigentes ambientales y sociales de la zona. Entonces tenemos que Colombia, Brasil y Honduras tienen la más alta tasa, e incluso también México, de homicidios contra defensores de derechos ambientales, que fundamentalmente son comunidades, miembros de comunidades que se oponen a la presencia de esa industria extractiva. Y en el caso de Colombia, y dos casos donde hay compañías canadienses, que son los casos más graves que presenta Colombia en este momento, y es y, Cauca y Antioquia. En ambos departamentos hay compañías canadienses. Y esos son los dos departamentos en donde más se asesinan dirigentes ambientales y se asesinan de esa manera. En las investigaciones que hemos hecho nosotros y que van camino a demandarlos en la jurisdicción universal por la Comisión de Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad, hemos comprobado que en muchísimos casos, y más que todo en el Cauca, los sicarios que asesinaron a esos dirigentes ambientalistas y fueron detenidos, por ejemplo, por la Guardia Indígena, todos sin excepción, son soldados profesionales y soldados rasos adscritos al batallón pagado por las compañías. Qué coincidencia, ¿no? Entonces,
eso demuestra el nexo directo de las compañías en todo este desorden. En el desorden ambiental, hoy la ministra de Medio Ambiente encargada, Irene Vélez, yo les reboto al final de la charla eh, el enlace de la conferencia que dio el día de ayer, en donde plantea algunos elementos de cómo cambiar esa realidad minero-energética y es absolutamente contundente. Y eso introduce, además de esto que estoy haciendo, desarrollando las preguntas que ustedes me enviaron, uno decir, ¿cuándo deja Colombia de ser un país agrícola y se convierte en un país minero? A través de la introducción del cambio legislativo hecho por el gobierno de Canadá y la cooperación canadiense a través de abogados de multinacionales. Y por eso el 65% de la nueva inversión minera en Colombia tiene origen en Canadá. Pero también paso al otro y es, ¿cuál es el resultado de esa apertura a la minería y a la industria minero-energética en general, a la industria extractiva? El resultado es eso, es el asesinato de cientos de dirigentes ambientales a través de esa asociación del pago directo de las compañías multinacionales. El 98% de esos dirigentes sociales y ambientales que se oponen a la presencia de la industria extractiva en Colombia son asesinados en ese 35% de municipios minero-energéticos de Colombia, el 98%. Desde atrás, desde el momento en que se viene, cuando se crea esa legislación y se acomoda el modelo neoliberal en Colombia, el 80% de los sindicalistas que se asesinan en el país se asesinan en esos municipios minero energéticos. El 90% de los indígenas y el 89% de los afros. De los 8 millones de desplazados forzados que tiene todavía el país y que sigue expulsando, por lo menos el 50% tienen origen en esos municipios. Y ahí contamos una anécdota porque nosotros nos basábamos en estadísticas de una ONG que hacía hace muchos años una investigación sobre desplazamiento forzado en Colombia. Y, eh, y nosotros tomábamos los datos de ellos para mostrar cómo los municipios que expulsan el 89% del desplazamiento forzado del país son los mineroenergéticos. Pues ha llegado la embajada de Estados Unidos a través de USAID y le ha dicho a esa ONG, miren, no nosotros les damos plata para sostener el proyecto investigativo, pero no muestren los municipios expulsores, sino los municipios que reseccionan el desplazamiento forzado. Es decir, para ocultar lo que nosotros estábamos señalando. Desafortunadamente esa ONG le hizo caso, pero también la Iglesia Católica, a través de una institución que tiene que maneja estadísticas, pues siguió haciéndolo con los municipios expulsores y hoy seguimos en la misma cifra y no para. Eh, Eso también dirigió la represión contra el movimiento sindical. Y, y ahí hay una cosa que nos llama poderosamente la atención porque este gobierno creo que no ha hecho mucho, a pesar de los esfuerzos, porque hay que reconocerlo, sobre el tema sindical. En la década del 90 y en la década del 2000, el 79% de los sindicalistas que asesinaban en el mundo eran colombianos. Y nosotros éramos el 0,0002% de los sindicalistas del mundo. Y poníamos el 79% de los muertos. Hoy siguen asesinando a un promedio de uno cada 3 días se asesinaban. Hoy asesinan uno cada 5 o 6 días, pero lo que pasa es que ha bajado el porcentaje y eso lo dijo un compañero sindicalista canadiense cuando los gobiernos comenzaron a decir, ah, sí, es que ya no matan tantos sindicalistas.
Y un compañero sindicalista canadiense muy sabiamente dijo, claro, no matan tanto sindicalista porque en 1986, cuando se crea la Central Unitaria de Trabajadores, el 14% de los trabajadores era afiliado a los sindicatos. Hoy, 36 años después del genocidio que se sigue cometiendo contra el movimiento sindical, solamente el 2,4% de los trabajadores es afiliado a los sindicatos. Solo el 2,4%. Y antes el 11%, entre el 10 y el 11% de los trabajadores estaba cubierto por una convención colectiva. Hoy solamente el 0,2% es cubierto por una convención colectiva. Entonces, arrasaron con el movimiento sindical, han arrasado con el movimiento social y esa es la situación que vive actualmente el país respecto a la minería. Eso, de acuerdo a las preguntas que ustedes nos hacen, es Francisco, producto de ese cambio legislativo. Como anécdota cuento que un periodista colombiano que trabaja en la CBC canadiense, eh, yo estaba aquí en Boston, me pagaron el pasaje, fui a Montreal, di una entrevista y la periodista me preguntó cuál era mi conclusión del resultado de la intervención canadiense eh, en la minería colombiana, en el tema minero energético. Y yo le dije, la verdad, eso ha sido un desastre humanitario. Tenemos 8 millones de desplazados. El informe, eh, el informe de la Comisión de la Verdad, que va más atrás incluso del cambio legislativo, pero que suma, es que hay 435.000 asesinatos. Tenemos 120.000 desaparecidos forzados. Tenemos más de 4.000 sindicalistas asesinados en un genocidio que no se ha cometido sino en Colombia. Lo reitero, el 79% de los sindicalistas asesinados en el mundo en la década del 90 y del 2000 eran sindicalistas colombianos. Entonces, esto ha sido una tragedia. Que el actual gobierno lidera una Francisco, pandemia. perdóname, ¿podría plantearte una pregunta para completar ese balance que nos estás haciendo en términos económicos, ¿no? Que ha sido uno de los argumentos que la ultraderecha ha usado de la riqueza que genera la minería para el país. ¿Qué nos puedes decir para completar este balance, Francisco, por favor? Muchísimas gracias por recordármelo porque lo estaba dejando a un lado, no sé por qué. La legislación colombiana ha sido cambiada por los señores de Canadá y la Unión Europea a través del soborno, ¿no? Porque además es público. Hay correos que yo no sé por qué la fiscalía no ha hecho nada. Bueno, la fiscalía en Colombia no hace casi nada. Pero hay correos donde un senador de Santander, por ciento, le dice a un tipo dueño o director de una EPS que le manda el proyecto de ley y le dice, mira, este es el proyecto de ley que ya va a ser aprobado y te recuerdo que hace 3 meses no me consignan. Y dice, mi número de NIT es tal. Y hablando con el miembro de la fiscalía, uno de los miembros de la fiscalía que hizo el allanamiento de la oficina del honorable senador o representante a la Cámara por Santander, el tipo me dijo, eso no es un NIT, ese es una cuenta cifrada en un banco suizo. Así opera. Luego hablamos con uno de los miembros de la unidad de trabajo legislativo del que fue coordinador ponente del Código de Minas y le confesó a un amigo nuestro que a ese ponente las compañías, después de que se aprobó el Código de Minas, le regalaron una cuenta en Suiza de 10 millones de dólares. El tipo por lo menos se llenó y no ha vuelto a ser congresista, otros no se han llenado. Pero de esa manera, entonces, esas 4 reformas tributarias, aunque ustedes, y lo dijimos en un evento donde participó también Iván, en una discusión, si mal no recuerdo, hace 3 o 4 años con el Congreso de Canadá, que fue impulsado por una senadora o representante indígena de allá, eh, lo dijimos, ese cambio legislativo llevó a que se crearan 4 reformas tributarias.
hechas por la cooperación canadiense, por los abogados de las multinacionales y los parapolíticos pagados por las compañías multinacionales. Hoy las compañías multinacionales en Colombia pagan $100 de impuestos y les devuelven en rebajas tributarias $300 por cada 100 que pagan. Entonces nosotros no tenemos ninguna ganancia, tenemos un impacto ambiental grave, porque mire lo que pasa en Cerrejón, por ejemplo. Tenemos un impacto social grave, que lo acabo, y en derechos humanos en grave. Tenemos todo eso y ellos pagan $100 y se devuelven $300. Aunque a ustedes les parezca imposible, se lo dijimos a los señores del Congreso canadiense, el Parlamento canadiense, las compañías multinacionales y el sector privado en Colombia no paga a los trabajadores. Óiganlo bien, no los paga, porque resulta que aquí en Colombia los empresarios tienen que pagar el 35% de impuestos. Pero ese 35 de impuestos se puede obviar cargándole todos los costos laborales. Entonces, ¿qué hacen al final del ejercicio de, de, el ejercicio de una compañía? Le pongo un ejemplo. La compañía se gana $1 millón. Cuando llega a la DIAN, le dice a la Dirección de Impuestos Nacionales, le dice a la DIAN, yo me gané $1 millón, tengo que pagar 350.000. Pero resulta que yo tengo $500.000 en gastos laborales. Porque además, entérense, artículos 158.2 y 3 del Estatuto Tributario y varios artículos. Cuando también mandé un enlace de una conferencia que di en el Congreso de la República, invitado por la gente del pacto. Ahí nombro para no hacerme extenso, los números de artículos. Ustedes lo pueden conocer, rebotar a la gente que está participando. No pagan la seguridad social de los trabajadores. Es decir, pagan el aporte de pensión del trabajador y el aporte de salud. Cuando termine el año, le devuelven toda esa plata. Entonces, como el hombre tiene 1.000 millones, tiene $1 millón de ganancia, $350.000 tiene que pagar de impuestos, pero resulta que tiene 500.000 de gastos, de todos los gastos laborales. Entonces no paga un peso y le devuelven $150.000. Entonces, para poner un efecto práctico que lo muestro ahí en esa conferencia que yo di en el Congreso, las compañías multinacionales mineras y petroleras pagan cero impuestos en Colombia. Cero es cero, con un agravante. En ese cero, abajito en el reglón que dice devoluciones, entonces tienen devoluciones de 156.000 millones de pesos al año, 165.000, 170.000 millones de pesos que se lo quitan a la gente que no tiene acceso a un salario digno, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a la vivienda, no tiene acceso a la educación, se lo roban a la gente, es decir, del presupuesto nacional nosotros le pagamos a las compañías para que se roben el recurso natural y hay que darles ñapa. Y de paso también en esa legislación que han creado, entonces nos demandan en tribunales de arbitramiento, donde en el caso de los tribunales, tribunales de arbitramiento, el 95% de los casos donde la compañía demanda al país, porque el país no puede mandar a la compañía demanda al país, en el 95% de los casos pierden el país, el 4% se ve obligado a conciliar y en el 1% gana. Es decir, ganan por lado y lado. Eso es lo que ha creado esa legislación. Entonces, pero además de cosas como tan simples, comillas, como por ejemplo los trabajadores de alto riesgo, que hay trabajadores de alto riesgo en la minería, en petróleo, con la ley 100 les quitaron a 200.000 trabajadores la pensión por alto riesgo, que les daba una pensión a los 20 años porque
¿Cómo no va a ser de alto riesgo un trabajador que hace voladuras en una mina? ¿Cómo no va a ser de alto riesgo un trabajador que labora en medicina nuclear, por ejemplo? Un piloto, un soldador, un bombero. Cerrejón le cambia el nombre a los bomberos para no pagarles el alto riesgo. Entonces, el no pagar esa pensión por alto riesgo ha dejado de que ellos paguen un 10% adicional de protección a ese trabajador y hoy se han robado 119 billones de pesos a la nación. 119 billones de pesos. Solamente en salud, esas devoluciones del pago de pensión y salud. De salud, el ministro de Salud acaba de decir, se han robado 46 billones de pesos. Por eso, esas declaraciones que está haciendo el expresidente de Honduras, un delincuente, un narcotraficante, soldado por el otro bandido que está de presidente aquí en Estados Unidos, de que van a arrasar y que si tienen que matar y hacer lo que sea, lo que están haciendo en Colombia, lo que están haciendo en el Cauca, es simplemente porque no quieren soltar el poder para poder seguir saqueando de la manera perversa, criminal y genocida como lo vienen haciendo. Entonces, muchas gracias por recordarme el tema tributario, que lo resumo así, para que no nos vayamos más lejos, pagan $100 y se les devuelven $300 y se llevan totalmente gratis el recurso. Porque además, por ejemplo, otra cosa que hicieron fue la aprobación del Tratado de Libre Comercio y entonces en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, Colombia construye las carreteras, los aeropuertos, los puertos, las zonas de embarque, etcétera, etcétera, para que Canadá y sus socios puedan saquear los recursos minero energéticos sin ningún problema. Eh, el actual gobierno quiere que transitar de energías fósiles a energías limpias y sostenibles. Está haciendo un esfuerzo enorme. Eh, Energía eólica solamente tenemos el 0,1 de la generación. Está avanzando en generación solar, pero obviamente las compañías multinacionales tienen mucho poder en el actual Congreso y en el que viene porque siguen siendo mayoría. Y a través de los sobornos mantienen una firme oposición a cualquier cambio, ¿no? Y eso es el gran reto del nuevo gobierno, si logramos vencer el fraude que ya lo tienen montado, que como dijo un senador de la República, se robaron 500.000 votos ahora en las elecciones del Congreso. Lo dijo el señor expresidente de Honduras, ese bandido, que van a montar fraudes y que van a seguir montándolos. Entonces, si se logra, este nuevo gobierno tiene retos, por ejemplo, de cambiar eh, esa, esa energía fósil a energía limpia. Pero una de las cosas que tiene que hacer es cambiar la legislación. Y eso lo señalaba la compañera ministra encargada, Irene Vélez Torres. Eh, Hay que cambiar el tema fiscal. Hay que cambiar la legislación, porque usted no puede seguir permitiendo que, que las compañías paguen $100 de impuestos y se les devuelva 300. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de la energía eólica? Que la gran mayoría de los contratos que en este momento se están desarrollando los hicieron los gobiernos anteriores, del señor Duque, del señor Santos, y las ganancias son casi no en la totalidad para la compañía multinacional que opera la energía eólica. Lo mismo está pasando con la energía solar. Entonces hay que cambiar eso, esa matriz legislativa, pues. Esa matriz hay que cambiarla. Cambiarla totalmente porque nosotros no podemos permitir que sigan haciendo eso. Y también hay que cambiar la legislación ambiental porque también introdujeron cosas absolutamente aberrantes que nos haríamos muy extensos si las detallamos acá, pero que están detalladas en esa conferencia que yo di en el Honorabilísimo Congreso de la República. Francisco, Y rápidamente, para aclarar, me imagino que esos contratos establecidos por los gobiernos anteriores con esas multinacionales son de largo tiempo
hay que cumplirlos y si no se cumplen las demandas son cuantiosísimas y entran en la dinámica que ya tú nos has descrito, entonces amarrados por cuántos años más o menos, 20, 30 años como se han hecho Sí, en muchos sí, casos. las concesiones son por 20 años, 30 años, pero hay maneras de tumbárselo, ¿me entiende? Hay maneras. Y, cuando hay gobiernos dignos, hay maneras de tumbárselo. Y además demostrando que son producto del soborno y de la actividad criminal. Si se fortalece de alguna manera la justicia del país, eso nos va a permitir tumbarles a ellos muchas cosas. Entonces, esa es la esperanza. ¿Y cómo lo piensa hacer el gobierno? Bueno, está dando todos los pasos, está transitando hacia eso, está generando parques eólicos, parques solares, está diversificando eso muy lentamente porque no vas a hacer en 4 años lo que no se ha hecho en 200, pero si se logra que Iván sigan esta secuencia, pues ese es el reto de seguir y además desmontarles, perdón, el negocio tan terrible que tienen, ¿no? Eso implica, le reitero, cambiar la matriz de productiva, no vivir de la renta petrolera, supuestamente, porque no se vive de la renta petrolera. Lo que faltaba, primero lo cambió el Consejo de Estado y en una desafortunada sentencia de la Corte Constitucional, donde algunos de los magistrados son abogados de las multinacionales votaron y el pago de las regalías se les devuelve también de la declaración de renta. Entonces pagan impuestos y pagan regalías. Lo único que no se les devolvieran regalías y por esa desafortunada votación de abogados de compañías multinacionales que eran mayoría en la Corte Constitucional, pues ahora les devuelven también el pago de regalías. Entonces, la situación del país que no tiene dinero, por ejemplo, para pagarle a los ancianos o para mejorar la infraestructura de salud, de vías, etcétera, etcétera, es producto de un colosal saqueo organizado desde Canadá, desde Estados Unidos, Israel, Inglaterra, los autodenominados países desarrollados. Esa es la realidad que se está haciendo y la fase en que nos encontramos, que es la última pregunta que ustedes me señalan, es la fase de transición muy lenta buscando cambiar la matriz productiva y las matrices legales que han creado este marco de saqueo y marco, lo reitero así, luego la CBC no dejó salir al aire la entrevista que me hicieron porque yo dije que eso era una tragedia, lo que habían hecho ellos, lo reitero aquí, entre amigos, es una tragedia, sigue siendo una tragedia la participación de Canadá en Colombia y en el tercer mundo. Miren las coincidencias en donde están las compañías canadienses, Honduras, México, Brasil, Colombia, Nigeria, República Democrática del Congo, ahí hay líos. No son las únicas, pero en un estudio que me mandaron precisamente de Canadá, muestra que el 75% de los conflictos generados por la presencia minero-energética son producto de compañías canadienses, o por lo menos de origen canadiense. Entonces el reto, y les devuelvo la pelota, como se dice popularmente, es ¿qué hacemos desde allá? Yo sé que vivir como refugiado es muy complicado, porque a usted le toca que trabajar para poder comer y si no trabaja, pues no come. Y trabajar y hacer actividad sindical, social, pues es un enorme reto. Pero yo creo que uno de los retos, para terminar esta primera parte, eh, que yo los invito a los compañeros y compañeras que viven en Canadá, es intentar intentar hacer algo, porque eso le quitaría mucha presión al nuevo gobierno si desde Canadá se comienza a cambiar esa actitud. Tenemos otro agravante y es que el ejército de Canadá entrena
al ejército colombiano que opera con los grupos paramilitares que protegen a las empresas minero-energéticas de Canadá. Ahora, creo que aquí están unos compañeros del Cauca, tenemos un lío porque sobre el nacimiento de los tres ríos más importantes del país, hay una compañía canadiense que ya ha solicitado literalmente el macizo colombiano, lo ha solicitado para explotar cobre, que es un mineral para la transición, sí, pero lo puede sacar de otro lado, no lo saque de ahí, ¿me entiende? Porque va a impactar gravemente el agua. Eso lo decía también ayer la señora ministra y la ex viceministra que también está aquí acompañándonos. Entonces, es importante los retos, podemos hacer mucha cosa, pero necesitamos que ustedes presionen a esas empresas allá, a los sindicatos, y por ahí veo un gran amigo nuestro que nos ayudó muchísimo, Jorge, que nos ayudó muchísimo con los sindicatos en Canadá. Deben cuestionarse eso, que sus fondos de pensiones inviertan en la industria extractiva, hermano. Usted no puede estar diciendo que está dándole solidaridad, y no solamente los trabajadores de Canadá. Eso lo vemos en Norteamérica y en los sindicatos de Europa. Invierten en sus fondos de pensiones en la industria extractiva que asesina, desplaza, masacra, corrompe, cohecha en los países en desarrollo. Y a mí sí me daría pena que yo pudiera salir pensionado con una pensión producto de esos crímenes. Y lo digo de manera muy respetuosa, porque el trabajo que hacen, la labor que hacen los trabajadores en el mundo desarrollado es una labor muy, muy pesada y que acaba la vida. Pero mi invitación es que se puede sacar una pensión más decente. Muchísimas gracias y creo que ahorita tendremos algunas preguntas. Francisco, y quiero mencionar una que aparece aquí de Jimmy Fernández de Tolima, en referencia a las corporaciones autónomas, y las menciona como cómplices también del genocidio ambiental, que permiten que las empresas mineras hagan pues, lo que quieren. Y quisiera preguntarte también sobre eso, además porque en temas económicos no existe ningún pago por daños ambientales por parte de estas empresas, pero también las corporaciones autónomas se han convertido en unas secuaces, digamos, cómplices de las acciones indiscriminadas que ellos están desarrollando en distintas regiones. Sobre esto, ¿qué podrías comentarnos brevemente? Y para volver al tema que nos estás planteando a quienes estamos en Canadá y que también abramos un diálogo quienes estamos en el exterior, ¿cómo podríamos apoyar mejor y atender al llamado que tú nos estás haciendo? Y la cooperación, comillas, canadiense cambió toda la legislación ambiental. Creó una maraña de posibilidades, entonces usted lee cosas bonitas, lo que yo eufemísticamente llamo leyes a las que le metieron pajaritos y maripositas, que suenan bonitas, pero cuando usted vea o lee la ley, entonces hay cosas como, por ejemplo, en el Código de Minas metieron un artículo, no recuerdo en este momento el número, pero dice que si una compañía viola de manera grave y reiterada la legislación ambiental, el Estado podrá, no deberá quitarle la licencia ambiental. Entonces, ponemos el caso de una minera de oro. Bota una caneca de cianuro al río y mata gente y mata peces y etcétera, etcétera. Eso es grave, pero no reiterado. Tiene que ser grave y reiterado, es decir, tiene que tirar 20 canecas de cianuro para que sea grave y reiterado, y en ese caso el Estado no deberá quitarle la licencia, sino que podrá quitarle la licencia. Lo mismo las corporaciones. Las corporaciones les las cercan legalmente. Eh, una vez me invitaron a la Universidad del Valle del Cauca a dar una conferencia y me llamó poderosamente la atención que un ambientalista que fue invitado, defendía a capa y espada el uso de esa legislación, un poco inocentemente de quién la había hecho y cómo la había hecho. Entonces yo le decía muy respetuosamente, hermano, lea lo que dice eso. Cuando usted mira el detalle de lo que ellos hicieron,
Hicieron una legislación que se presta para cualquier cosa, para confundir, para que la compañía pueda hacer, las corporaciones autónomas regionales son más manipulables, más maleables. La contratación ya minera no solamente la puede dar la Agencia Nacional Minera, sino las gobernaciones. Y el gobernador normalmente es un corrupto de siete suelas. Entonces, yo mejor negocio con el gobernador. Venga, señor gobernador, y me da toda la concesión que usted quiera. Entonces, todo eso lo prepararon ellos y es un marco legal, comillas, que se repite en Nigeria, en República Democrática del Congo, en Filipinas, en Honduras, en Brasil, donde se han metido. Allá lo hacen, incluso en sus propios países. Porque, por ejemplo, Canadá, de la plata que pagan ustedes de impuestos, le devuelve, además de todo lo que se roban en nuestros países, Canadá le devuelve el 30% de lo que gaste una compañía multinacional canadiense en cualquier país en exploración. Entonces, si gastó 100 millones de dólares de los impuestos de ustedes, le devuelven 30. Venga, siga explorando en Colombia, en Honduras, República Democrática del Congo, Nigeria, etcétera. Siga arrasando, yo le pago. Entonces, no solamente saquean a nuestro país, sino que también saquean los recursos de ustedes y entonces cada día se acerca más el tema de la salud pública en Canadá, que siempre ha sido, entiendo, muy bueno y muchas otras cosas más, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema. Y cómo poner, por ejemplo, la otra realidad de la minería no legal en este panorama. Yo me acuerdo cuando estaba en Colombia y trabajaba con comunidades que en Timbiquí y en Guapi la gente decía que la minería les había generado mayores problemas, desastres ambientales, que lo que había sido la misma coca. Me acuerdo viajando por los ríos, la gente decía, no meta el dedo porque allá se le queda. Antes podían hacer el paseo del río, la de olla, bañarse en el río. Ahora con la minería los ríos habían desaparecido, estaban contaminados y la misma gente decía, la pobreza, la miseria, los problemas que nos está dejando la minería es peor que lo que nos dejó la coca. De todas maneras, quiero mencionar que eso que se determina como minería ilegal en Colombia está muy asociada con mineras legales, porque sacan de unos lugares esos mineros no legales, pero le venden o le entregan a las grandes mineras legales, algo que veíamos quienes trabajábamos en regiones y que de manera muy solapada también están beneficiando a esas grandes multinacionales. El problema que tenemos entre Venezuela y Colombia es que después de las reservas de minerales estratégicos y tierras raras que lo tiene China, luego República Democrática del Congo, pero la tercera, cuarta reserva mundial, porque luego sigue Brasil y otros países, está entre Venezuela y Colombia. Por eso no invaden a Colombia, a Venezuela, perdón, pero lo convierten en un estado vasallo de ellos, porque una empresa canadiense le dan la concesión de Guainía, Bichada, Vaupés. Y además de eso, ellos extienden la concesión, quieren la concesión de los estados Bolívar y Amazonas en Venezuela. Y el gobierno chavista les dice, no, señor, porque nosotros sabemos lo que vienen ustedes. Entonces convierten ese estado en vasallo y en Colombia ya están. Y lo que dices, entonces hay unos pequeños mineros que están sacando, por ejemplo, la colombita y la tantalita y el omio y se lo venden a multinacionales. Entonces, creo que alguien lo va a preguntar, la formalización está conduciendo a eso. Están utilizando a los pequeños mineros para sacarlo no a la velocidad que ellos quieren, porque lo sacan a enormes velocidades, por ejemplo, de República Democrática del Congo o incluso de Brasil, o se lo compran a China, a pesar de que China ya está apretando el tema. Pero además, todos esos minerales son minerales para la guerra. Le echan la historia a usted que, no, es que con eso se construyen celulares y computadoras. Sí, eso no es más del 20%. El 80% de esos minerales va para la guerra. Y Entonces, los eso drones. también, desde el movimiento sindical colombiano estamos planteando que los trabajadores mineros comiencen a impulsar huelgas para bajar la producción de esos minerales
y que seamos los trabajadores los que paremos las guerras, porque si no hay minerales y si no hay metales, no hay guerra. Ese es el planteamiento. Y la minería ilegal usada como primera entrada y viene la solución que es la legal, extensiva y con estas grandes multinacionales. Francisco, y en esa discusión que nos planteas y en la que nos colocas también como corresponsables a quienes estamos ubicados en Canadá, pero incluso también a quienes están ubicados en otros países donde también hay empresas mineras haciendo presencia en Colombia, de pronto no en la misma escala que lo hace Canadá, acerca de el llamado que nos haces de ayudar desde aquí con las dificultades que eso implica también, hacerlo tanto dentro de Colombia como hacerlo en nuestra situación como migrantes, como refugiados, como trabajadores migrantes en estos países foráneos. Y además resaltando las dificultades que tú ya mencionabas, las mismas dificultades que se presentan actualmente en Canadá por la explotación minera que se intensifica también al interior del territorio canadiense. Desde la experiencia tuya y de conocidos tuyos, ¿cuáles son unas vías que nosotros tendríamos que empezar, esos pasos, ese uno, dos, tres que nosotros como movimiento alternativo y progresista podríamos o tendríamos que empezar a emprender en esta lucha desde acá, con el gobierno canadiense, con los sindicatos, con las multinacionales, ayudando el esfuerzo del gobierno progresista que está terminando y del que viene? Eh, Cuando estaban acabando con el movimiento sindical colombiano, llegaron unos compañeros de Bélgica y se reunieron con Sinaltrainal y con Sintraminelcol, del cual yo era el presidente. Y ellos vieron el desespero nuestro y vieron la situación y dieron, vea, eh, por la experiencia nuestra, eh, a las compañías multinacionales solo realmente las mueven dos cosas: las demandas judiciales puestas en donde ustedes tengan la posibilidad de ganarlas y los boicot. Esas son las dos cosas que ellos realmente lo sienten. Y Sinaltrainal comenzó con un boicot a Coca-Cola, un boicot que le costó más de, ahora lo sabemos, más de 1.500 millones de dólares de pérdidas a Coca-Cola. Cuando cada muerto colombiano, porque nos habían asesinado ya 8 dirigentes sindicales, les costó 200 millones de dólares, ahí pararon los crímenes. No volvieron a matar a ningún dirigente sindical de Sinaltrainal Coca-Cola. No lo volvieron a hacer. Lo mismo pasó con las mineras y lo mismo pasó con las petroleras. Inmediatamente los demandamos y los boicoteamos. Lo pararon. Esa puede ser una salida. Pero además de eso, también juega mucho la desinversión. Eh, Aquí hay una historia en Estados Unidos que dice que eh, realmente el régimen de apartheid de Sudáfrica se logró bloquear. Fue porque los fondos de pensiones de Nueva York y California, que tienen muchísimo dinero, le dijeron a la Ford: si usted le sigue vendiendo carros a la policía surafricana para que mate a la gente allá, le retiramos la plata a la Ford. Le quitamos la plata. La Ford pensó que era un chiste y le vendió un grupo de autos a la policía surafricana. Inmediatamente los dos fondos le dijeron: me devuelve la plata. Y se la retiraron. Se la retiraron, entiendo, por días, porque enseguida los tipos firmaron y llamaron a Sudáfrica: usted se sienta con Mandela y negocia esta vaina, hermano, porque esto se acabó. Y fue la única manera, además de las protestas, además de las movilizaciones, además del boicot que tenía Sudáfrica contra Sudáfrica, además de todo eso, esa desinversión sirvió muchísimo. Y hay muchas maneras: la desinversión, las demandas, los boicots, eh, eso de hacerles tribunales internacionales de opinión. eh, por ahí han creado dizque un premio en contra de la compañía, entonces sacan un premio. Eso es un saludo a la bandera para las compañías. Les importa un carajo lo que les haga a usted, pero cuando les toca el nervio
del dinero, ahí sí funciona. Entonces, me parece que ustedes pueden jalonar muchas cosas desde esa perspectiva. Las iglesias tienen experiencia. De hecho, están desarrollando. Yo tengo contacto con la Iglesia Católica eh, y tienen una política ya de desinversión porque esas iglesias tienen mucha plata. Una iglesia que tiene muchísima plata y se ha negado a retirarla de las empresas es la iglesia anglicana. Y nos lo dijeron de frente hace como unos 10 años en Canadá. No vamos a retirar la plata de la industria extractiva. Así, puede hacer lo que quiera la industria extractiva, no la vamos a retirar. Pero si hay presión, si hay denuncia, yo creo que van a tener que retirarla. Y eso es importante, muy importante. E impulsar también los paros y huelgas de trabajadores respecto a esa industria extractiva. Eso también es importante. Tarea dura la que nos toca porque peleamos contra un monstruo muy fuerte, ya tú lo dijiste, la minería está asociada a la guerra y son las dos, digamos, negocios más fuertes que están moviendo los hilos en el mundo en este momento. Vimos cómo invadieron a Venezuela, vimos cómo se apropiaron nuevamente del petróleo y de las fuentes mineras venezolanas y después vino todo el problema con los países en el Medio Oeste, cuando tenían asegurado el petróleo y cuando tenían asegurados algunas fuentes mineras en este lado del globo. Pero bueno, gracias Francisco por el análisis que nos has proveído esta tarde, porque aceptaste el reto de hacernos un pequeño recuento de lo que ha sido el proceso de la minería en el país, empezando con la conquista misma y con el gran saqueo que se dio con el proceso de conquista y con el saqueo que no ha cesado, que cambia de metodologías, que se sofistifica y que se hace cada vez desafortunadamente más fuerte aliado a aspectos legales, aspectos políticos, pero que bueno, nos mantenemos optimistas porque hemos logrado unos avances, por lo Oye, Celia, menos el tener una perspectiva distinta de ya los el cuatro lados. desarrollo del país, del desarrollo de la nación, no ligado al extractivismo y a las economías, a las, ¿aló? ¿Estamos Sí, conectados? Sí, sí, sí. continúa, continúa. A las energías fósiles, ese cambio de perspectiva y ese cambio de marco y de mirada política es lo que nos alienta y es lo que nos alienta a seguir fuertemente para continuar otros 4 años en este proceso de profundización, de transformación y de fortalecimiento de la autonomía nacional, de la autodeterminación como gobierno, de la autodeterminación como colombianos y como región latinoamericana, que es también la invitación que estamos haciendo desde los gobiernos progresistas que estamos liderando en Colombia y en los cuales afortunadamente encontramos algunos aliados en América Latina para acompañarnos en este proceso. Francisco, de verdad, muchas gracias. No veo más preguntas en el chat. Ya cumplimos 1 hora desde que iniciamos a las 7:18. Em, Colgaremos esta grabación en el Facebook para que quienes se iban a integrar a través de Facebook y no pudieron hacerlo por las dificultades técnicas que tuvimos, Llévame, lo puedan hacer desde mañana o en otros momentos. Sí, Patricia. Eva, qué pena, tengo una pregunta importante. No sabía que tocaba pedir. Yo levanté la mano, no sabía que tocaba poner las preguntas en el chat. Ah, perdóname, yo no estoy viendo la pantalla y Ah, Francisco, ¿está bien para ti si tenemos dos o tres preguntas Sí, no hay que problema, las puedan no hay problema. formular? Ya, excusas, yo no estaba. Dale, Patricia, por favor. Y María hola. Teresa, tenemos dos en este momento para ponerle orden, Patricia y María Teresa. Bueno, primero que todo, hola Pacho, no sé si te acuerdas de mí. Sí, señora. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Qué rico verte. Me alegra verte.
Oye, es que quería de pronto recordar un poco que nosotros desde aquí hemos hecho muchos trabajos también sobre eso. No sé si recuerdas que con Desarrollo y Paz logramos del 2010 o 2011 una figura que se llama la Ombudsman y creo que esta tenía vigencia hasta el 2024. Ese ha sido un esfuerzo con justamente trabajadores y sindicalistas y también representantes de partidos de izquierda como Quebec Solidaire, MPD y otros. Eso digamos que sí ha estado, digamos que está tibio nuevamente, pero esperamos lograr como revivir eso. Quisiera saber si tú sabes qué ha pasado. La demanda fue solicitada por Desarrollo y Paz, que también es una ONG de la Iglesia Católica que tiene muchísima fuerza y han sido los que más presión han hecho en eso. Entonces, por si tienes alguna idea, y sí, yo creo que lo que hay es que seguir necesariamente solicitándole a esas personas que tomen una posición política, porque a pesar de que pueda que no frenen las cosas, creo que sí tienen un impacto a nivel político. Muchas gracias, me alegra verte, un abrazo. Igualmente, Patricia, que esté muy bien. Sí, bueno, yo no conozco lo que hicieron estos compañeros de Desarrollo y Paz. Sé que tienen una actividad, pero creo que, y lo digo de manera muy respetuosa, a las compañías hay que tratarlas, eh, tocarle los intereses económicos. Mientras tú no les toques los intereses económicos, les importa un bledo lo que tú hagas. Eso de que la saquen, que el premio que se han inventado en Suiza, que a la peor empresa multinacional del mundo les vale, dígame lo que quiera. Si usted no las bloquea, por ejemplo, una cosa que estamos haciendo es ya no demandarlas civilmente, y no en estos países porque las protegen, sino que vamos a sacarlos a la jurisdicción universal que nos permite procesarlos penalmente. Porque como les comentaba, estas compañías siguen pagando los asesinatos de los dirigentes ambientales y sociales que se oponen a la presencia de ella. Y hemos detectado, por ejemplo, que el acuerdo, es decir, quien define quién mata a un dirigente social o ambiental, es el gerente de comunidades de la compañía y el gerente de seguridad, que normalmente son miembros, los de seguridad, ex miembros de las fuerzas militares. Entonces, el uno detecta quién es el que molesta, por decirlo menos, a la compañía, y el otro hace el seguimiento, lo ubica y luego le pasan eso a los sicarios, y los sicarios van y asesinan al compañero o la compañera. Entonces ahora lo que queremos es hacer eso y además procesarlos judicialmente, porque además se han inventado una cosa y yo la respeto porque hay un pocorón de gente que le come cuento a eso, y es que dicen que hay que crear una legislación penal especial para las multinacionales. Yo respetuosamente disiento de eso, porque es que cuando usted condena penalmente, condenas a una persona, no a una institución. Usted no puede condenar a un edificio o a una marca. Usted condena a un ejecutivo de esa marca o de esa compañía y hace responsable civilmente a esa compañía para que repitan contra ella. Usted no necesita una legislación especial. Y en Colombia, en uno de los códigos penales, creo que la ley 600, si mal no recuerdo, permite, permite ese procesamiento. Entonces, se han inventado la tal debida diligencia. La debida diligencia es una manera de reconocer la impunidad de las compañías multinacionales. Usted no tiene que tener debida diligencia, usted tiene que respetar la legislación penal, civil, laboral de ese país.
No es por si usted quiere o porque como que le gusta, no, 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 usted tiene la obligación. Y además tiene la obligación de no crearla para beneficiarse. Usted tiene la obligación de respetar la creación de la legislación por parte de un parlamento al que usted no tiene por qué sobornar para que cree legislación a su favor, ¿no? Entonces, me parece lo que en Colombia llaman la operación avispa, a las multinacionales hay que caerles y hay que picarles por todo lado, lo que a ustedes se les ocurra, pero que realmente le toque los intereses económicos. Ahí van a funcionar. Mientras a usted no les toque el interés económico, diga lo que quiera y haga lo que quiera, que eso va a ser parte de la diversión que hacen ellos con nosotros. Gracias, Francisco. María Teresa, levantaste la mano. Sí. Hola Francisco, muchas gracias por toda tu charla tan ilustrativa y analítica como siempre. Yo tenía una pregunta para ti y es en relación con los tribunales internacionales de inversión para solución de conflictos y la afectación que ha tenido Colombia. Actualmente, pues Colombia ha enfrentado ya más de 29 demandas y quedan 11 pendientes de resolver. Sabemos que estos tribunales están compuestos por abogados de las transnacionales y ellos ante cualquier legislación o cualquier política que el gobierno emita que considere que les puede afectar sus ganancias, sus inversiones, demandan al Estado por sumas gigantescas. Colombia Óptica tiene una deuda de más de 12.200 millones de dólares pendientes, digamos, de pagar, de resolver. Esto está en los tribunales, pero los tribunales están compuestos por estas mismas transnacionales que son quienes invierten y obviamente una parte importante son las mineras. Quería saberte por parte tuya cuáles las herramientas o cómo se puede ir enfrentando este problema, porque digamos, tenemos un tema grande que es todos los conflictos socioambientales que se generan porque las comunidades defienden su territorio, defienden el medio ambiente, defienden sus tradiciones y su espacio, digamos. Sí, el gobierno colombiano, el gobierno de Petro acaba de retirarse de esos mecanismos, que es un paso. Pero el paso siguiente es también retirarse de los tratados de libre comercio porque el Tratado de Libre Comercio es el que implementa esos tribunales donde tienen demandada a la nación por 97 billones de pesos. Solamente una compañía canadiense tiene demandado al país por una suma como 156.000 millones de dólares, que es como una quinta parte del presupuesto nacional. Una compañía canadiense. Su gobierno hizo la legislación y ella, aprovechando esa legislación creada por Canadá, demanda a la nación. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos impulsar es que país o compañía de determinado país que demande a Colombia, inmediatamente se deben cesar cualquier contrato a futuro con ese país. Si hay compañías canadienses que siguen demandando a Colombia, se para cualquier contratación con ellos. Hasta aquí llegamos, hasta que ustedes nos dejen de demandar. Porque usted no puede, por ejemplo, incluso en las empresas privadas, le dicen a usted, si usted demanda, la empresa se va a tener que ir, porque ¿cómo así que usted empleado y demandando a la compañía? Ah, bueno, igual, si usted demanda a nuestro país, se paró cualquier contratación con usted, hermano, porque esa es una estrategia de saqueo. Y lo que usted dice, es decir, los mismos, hay oficinas de abogados especializados, aquí en Washington hay una para demandar a las naciones. Y como le digo, el porcentaje es el 94%, sí, el 95% se pierden por parte de los estados. El 4% los obligan a conciliar, es decir, pierde el estado y solamente el 1% gana. Uno no puede jugar, como decimos en el argot de los abogados, usted no puede jugar en ese ring porque ahí el juez está comprado y el ring es de ellos. Usted no puede jugar ahí. Entonces, ya se retiraron y ahora ahí se están buscando como mecanismos legales para también salirse de los tratados de libre comercio. Esperemos que se pueda hacer. Ojalá, muchas gracias. Gracias, María Teresa. Gracias de nuevo, Francisco, por esta horita larga que nos has brindado, por todo tu conocimiento, análisis.
por los planteamientos y por la invitación, por el reto que nos dejas a quienes nos encontramos en el exterior y a quienes nos encontramos en Canadá. Puedes estar seguro que este es un tema del cual tomamos nota y del cual estaremos conversando y tratando de encontrar algunas alternativas para apoyar también desde esta perspectiva a Colombia. Bueno, y parece que la próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener otra charla abierta con Salus. ¿Estás por ahí? ¿Nos puedes contar? Salus está preparando una charla bastante interesante abierta para el próximo jueves, importante en este proceso de reflexión que tenemos como país, más que por sobre todo y por encima de un proceso electoral. Es un momento de pensarnos el país, de seguirnos pensando la patria que queremos construir y que queremos seguir transformando, de en qué sentido estamos tejiendo el país y transformando el país. Entonces, Salus, si nos cuentas un poquito acerca de el invitado y el tema que vamos a tener el próximo jueves, porfa. Por Gracias, Eva. Eh, Gracias, por favor. Gracias, Francisco. Impresionante tu charla, muy educativa. Y solo para decirles que la semana entrante tenemos invitado a Andrés Camacho, es ministro de Minas del gobierno de Gustavo Petro, quien va a complementar el tema que hoy muy amablemente Francisco Ramírez ha empezado, que tiene que ver también con la energía. Y creo que lo tocaste un poco, Francisco, con el tema solar y eólico. Se trata pues de mantener cada semana eh, este tipo de temas con especialistas como el del nivel de Francisco para aprender un poco y al mismo tiempo llenarnos de ideas y de motivación para enfrentar los retos que el gobierno progresista tiene en este momento. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, Eva. Con todo gusto. eh, Pasen buena noche y que descansen. Gracias, Francisco. A todos, muchísimas gracias por su paciencia, por esperarnos durante el proceso de resolución del tema técnico. Y bueno, es a las 8 el próximo jueves, ¿cierto? Saludos, un abrazo para todos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches para todos y gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Francisco, Eva y todos y a todas. Felicitaciones, noches. compañeros de Muchas gracias. Toronto. Una gran charla, un abrazo grande. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias, saludos. Gracias.